Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches, El Salvador, una vez más. Bienvenidos, un placer enorme darle nuevamente a ustedes y a todos los salvadoreños la bienvenida para disfrutar esta noche, como todas las noches, su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a conversar sobre la libertad de expresión en América Latina y en El Salvador también, porque esta noche no solamente nos acompaña el licenciado Edinson Lanza, relator de la OEA en nuestro país, quien además de ser abogado también es periodista. Nos acompaña también el licenciado Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y en el último segmento, desde ya le adelanto que nos va a estar acompañando el presidente del Fondo Social para la Vivienda, el licenciado Tomás Chévez. Por si usted, por supuesto, quiere conocer un poco más de la información de adquisición de viviendas, tanto nuevas como usadas, aquí le vamos a contar. Antes, señores, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos esta su entrevista dándole la bienvenida en estudio al licenciado Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Licenciado, un gusto nuevamente tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a todos los amigos televidentes. Un gusto también compartir esta mesa con tan prestigiado amigo. Bueno, ya lo adelantaba usted. Nos acompaña también Edinson Lanza, relator para la libertad de expresión. Todo esto en el marco de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Bienvenido a nuestro país. Un gusto tenerlo en su casa 8 en punto. Un placer, la verdad. Estoy muy feliz de estar aquí en El Salvador y estamos trabajando en distintos temas vinculados a libertad de expresión y acceso a información pública. Así que bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación también. Ok, ¿cuándo arribó a nuestro país y a qué responde su visita? Bueno, nosotros llegamos el día domingo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene el mandato de promover y velar por el libre ejercicio de la libertad de expresión en toda la región. Y nuestra visita obedece a una visita que en principio es académica. Estuvimos haciendo un curso de capacitación en estándares sobre libertad de expresión y derecho a la información en la UCA durante todo el día lunes. Vamos a estar también en Santa Ana, allí en la Universidad Católica. Y la idea justamente es promover cuáles son los mejores estándares, los mejores marcos para garantizar el ejercicio de libertad de expresión en los países del hemisferio, ¿no?, de las Américas. Pero aprovechamos que estamos aquí para también entrevistarnos con autoridades vinculadas a los temas que nosotros abordamos y también para escuchar a la sociedad civil vinculada con estos temas, ¿verdad? Ya sea organizaciones sociales vinculadas a medios de comunicación, organizaciones gremiales, ¿verdad? Y también autoridades estatales como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la CIGET, la Secretaría de Participación y Transparencia,
Así que bueno, una intensa actividad, pero muy contentos. Qué bueno que usted acaba de mencionar eso, Edinson, porque precisamente la libertad de expresión se traslapa a la perfección con el acceso a la información. Y de eso quiero conversar, licenciado Campos, con su persona. ¿Cómo ingresa o cómo se perfecciona lo que ciertamente Edinson, con el tema de libertad de expresión, está ponderando hoy por hoy con el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública que han venido desarrollando en todo este tiempo? Así es. Cabe recordar que el derecho de acceso a la información pública emerge o se deriva del derecho a la libertad de expresión y derecho de petición, que son derechos constitucionalmente consagrados en nuestro país. Es así que hoy nos honra la visita de Edinson Lanza como relator especial, porque justamente en el instituto cumplimos ya 1 año, 8 meses de estar en funcionamiento y a más de 3 años de tener una de las mejores leyes, dicho por los expertos internacionales, en materia de acceso a la información pública. Perfecto. Edinson, ¿cuál es la función de la relatoría a la libertad de expresión para que el pueblo salvadoreño pueda empaparse un poco más de este tema? Bueno, la relatoría cumple un mandato, digamos, otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En particular, nosotros atendemos bajo distintos instrumentos la situación de libertad de expresión en la región. Recibimos denuncias, en caso de tramitamos peticiones individuales de personas o grupos que entiendan que vieron vulnerados sus derechos a la libertad de expresión u otros derechos humanos vinculados a ella. Y esos casos se tramitan mediante un procedimiento que ya está establecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de agotar diversas instancias, de darle vista cuando llega una petición al Estado, a escuchar al Estado, a ambas partes, se tramita ese caso, se hace un informe final con recomendaciones y si el Estado no llegara a aceptar esas recomendaciones, vamos a la Corte Interamericana, la Comisión puede presentar el caso y la víctima pueden presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene actuando ya desde hace casi 3 décadas y en materia de libertad de expresión ha pronunciado casos que no solo procuran justicia en el caso individual, sino que además generan estándares que luego son aplicables a todos los países de la región. Para hablar del tema de acceso a la información pública que hoy estamos abordando, en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia en un caso de una serie de activistas chilenos que pedían acceso a información ambiental y el Estado en aquel momento se las negaba. Y no había ningún recurso efectivo en Chile en ese momento para acceder a información sobre la explotación de recursos ambientales que podían afectar a la comunidad. El caso se llama Claude Reser versus Chile y la Corte Interamericana ahí condenó al Estado chileno a entregar la información y ahí estableció además las pautas de cómo debe ser un sistema de acceso a información pública para que la gente realmente pueda tener acceso a la información en forma oportuna y cuando lo necesita, y se sentaron allí las bases y principios que hoy luego forman parte de las leyes que hoy tienen los estados, los distintos estados, y que los ciudadanos pueden utilizar. Doy este ejemplo, pero también la Comisión y la Corte tienen estándares sobre el uso del derecho penal, el uso indebido del derecho penal para, criminalizar expresiones de interés público, y esto protege a los periodistas y a todos aquellos que hacen uso del espacio público. Hemos trabajado también en el tema de violencia contra periodistas. Obviamente, algunos de los primeros casos que atendió la Comisión y la Corte tuvieron que ver con la censura previa, la prohibición de censura previa como un requisito elemental para tener una libertad de expresión plena en nuestros países. Trabajamos también en los aspectos que tienen que ver con la regulación del sistema de medios y cómo se logran sistemas de radiodifusión diversos y plurales y nuevos temas que van surgiendo. Ahora estamos trabajando, el año pasado aprobó la Comisión un informe muy interesante sobre Internet y libertad de expresión. Cómo debe entenderse Internet en el mundo digital, en el nuevo mundo de la comunicación en Internet. Por lo tanto, es amplísimo el abanico que trabajamos. Además de atender casos, monitoreamos la situación de libertad de expresión en forma permanente y publicamos un informe anual sobre la situación de libertad de expresión de los 35 países de la región. Y en situaciones de gravedad, urgencia y que se puede producir un daño irreparable vinculado al ejercicio de la actividad periodística o de la actividad política, en cualquier caso que esté en riesgo vinculado a la libertad de expresión, promovemos medidas cautelares
para que los adopte la Comisión y ordene a los estados suspender o proteger a alguien. Por ejemplo, si un periodista fuese amenazado y nos llega ese caso y tenemos evidencia que la amenaza es real y cierta, podemos promover medidas cautelares para que la Comisión ordene al Estado la protección adecuada de ese comunicador. Ok, le hago una pregunta puntual, Edinson, porque ciertamente la valoración que nosotros tenemos que hacer no solamente es de lo que sucede en nuestro país, sino que nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo en el resto del mundo por existir una simbiosis. ¿Qué sucedería en el caso puntual si de pronto es el Estado precisamente que en alguna medida, es decir, en un caso hipotético, el que limita el derecho a la información pública a la manifestación de esto? ¿Cuál es la vinculación que podría existir de una resolución al ente colegiado al cual usted dignamente representa con otro organismo de mayor jerarquía para coaccionar al Estado para que cumpla y respete un derecho jurídicamente vulnerado? Bueno, a ver, para empezar, los estados han, digamos, suscrito y han, de algún modo, luego incorporado en su ordenamiento jurídico interno las convenciones internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, pasan a ser obligaciones que tienen los estados a cumplir. Y digamos, los tratados de derechos humanos deben cumplirse de buena fe. Ese es el principio básico que ordena, digamos, el derecho internacional en general y el derecho internacional de los derechos humanos en particular. Y por lo tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos fue suscrita y luego fue ratificada, ¿verdad?, por un conjunto de estados de las Américas que crearon, entre otras cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una recomendación de la Comisión, los estados tienen la obligación de cumplirla. Obviamente, los organismos internacionales no tenemos un ejército para venir y hacer cumplir estas recomendaciones o estos fallos. Pero sí, digamos, sí lo que sí tenemos presente es que se puede hacer el seguimiento de estas de estas sentencias o estas recomendaciones. El Estado queda en posición de cumplir, la obligación de cumplir estos fallos internacionales, ¿verdad? Y si no, bueno, queda expuesto a una sanción internacional, a ser un Estado violador de los derechos humanos. Por lo tanto, creo que la razón de ser del Estado de Derecho y la razón de ser de las naciones es respetar los derechos humanos de las personas que están bajo su jurisdicción. Y por lo tanto, bueno, esas son las herramientas que tenemos. Cuando hay un incumplimiento, hacer un seguimiento, hacerlo público, volver a insistir, y luego están las sanciones internacionales, incluso la imagen pública que tienen, la imagen internacional de los estados, ¿no? Además de la relatoría, hay rankings internacionales y esto se sabe y la prensa informa ampliamente de estas cosas. Perfecto. ¿Por qué le pregunté esto? Porque además de su servidor, también el caballero es periodista y es abogado. Obviamente por eso me sumergí dentro del derecho internacional. Voy a preguntarle también a usted, licenciado Campos, su opinión sobre esto que le acabo de expresar a Edinson, pero debo de hacer una pausa comercial. Al regresar, señores, vamos a seguir profundizando sobre el acceso a la información pública y a la libertad de expresión. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Quiero conversar sobre su persona, precisamente sobre el tema que acaba de desplazarse Edinson, en el sentido de precisamente cuál sería el mecanismo coercitivo para poder realizar con efectividad la implementación de resoluciones que en algún momento se destinan para el gobierno de turno. La Ley de Acceso a la Información Pública plantea un régimen de sanciones que van desde muy graves y leves a todos los servidores públicos que cometen alguna infracción a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sabemos que no solamente se trata de una labor sancionatoria, sino que el Instituto también está trabajando bastante en la parte preventiva con todas las municipalidades e instituciones del Estado en general. Creemos que poco a poco se tiene que ir sensibilizando a los servidores públicos y capacitando también a la población para que pueda ejercer plenamente sus derechos. Perfecto. ¿Cómo ve el tema de esta situación con relación a El Salvador? Yo sé, Edinson, que tiene 2 meses para que la población salvadoreña pueda tener un poco más de conocimiento del cual usted acaba
prácticamente de ser embestido por distinción, por este cargo tan importante en la Organización de Estados Americanos. Pero particularmente, obviamente, usted se ha venido empapando. ¿Cómo ve el tema de la situación de nuestro país? A ver, en primer lugar, creo que hay que saludar que la Asamblea de El Salvador haya adoptado una ley de acceso a información pública con tan altos estándares. Y lo otro muy importante es que haya establecido la creación de un instituto de acceso a información pública como órgano garante del acceso a la información pública. ¿Cuál es el objetivo? Y esto lo dice la Ley Modelo Interamericana de Acceso a Información Pública y lo ha dicho la Corte Interamericana en el fallo de Claude Reyes. ¿Cuál es el objetivo de tener un instituto de acceso a información pública, un órgano que garantice el derecho? Y bueno, que cuando hay un conflicto entre el ciudadano que pide la información y el Estado que niega la información, haya un organismo capaz de hacer efectivo ese derecho rápidamente si es que el Estado está negando arbitrariamente esa información o está abusando de su, digamos, legitimidad para interponer una excepción. Tiene que haber alguien que resuelva rápidamente ese conflicto en manera efectiva, porque si no estaríamos desnaturalizando el derecho de acceso a información pública. Por lo tanto, si los fallos del instituto no pueden ser ejecutados porque hay una demora excesiva en el órgano de alzada que tiene que definir las apelaciones, bueno, estaríamos desnaturalizando ese derecho de acceso a información pública. Porque la idea de la ley y la idea del órgano garante es que el ciudadano tenga una respuesta efectiva, tiene derecho a tener una respuesta fundada de por qué se le niega una información o tiene derecho a pedir que se le ordene al organismo que se entregue una información que es de principio público. Y por lo tanto, si hay instancias que están desnaturalizando esta situación, bueno, yo creo que estamos ante situaciones, digamos, de apartamiento de lo que es los estándares que por lo menos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha construido. Perfecto. Licenciado Campos, Edison acaba de mencionar algo que ciertamente es imposible que usted esté esta noche acá y que yo no se lo pregunte. Y es precisamente la ejecución de las sentencias o en determinado momento agotar todos los mecanismos pasivos existentes para recurrir a instancias superiores. Hablemos un poquito de las últimas resoluciones y que de una u otra forma han sido paradas por la Sala de lo Contencioso Administrativa, reitero, como lo han dicho acá, altamente cuestionada, no solamente por estas resoluciones, sino que ha venido acá la Super de Competencia, ha venido acá una serie de instituciones de las cuales ciertamente se quejan de la Sala de lo Contencioso y como Claudia Umaña ha dicho en repetidas ocasiones, la política de la gaveta. Cuénteme, ¿qué ha sucedido con esas resoluciones? La Sala de lo Contencioso Administrativo, como en anteriores veces hemos tenido ocasión de comentar, carece de competencia a juicio del Instituto para conocer de todos los procesos de acceso a la información pública, justamente por lo que comenta Edison Lanzas, porque estaría desnaturalizando el proceso de acceso a la información que de por sí tiene que ser un procedimiento ágil y sencillo. Consideramos de que no se deben judicializar los casos de acceso a la información pública. Ya la ley es muy clara en determinar que únicamente son los particulares que en caso de manifestar su desacuerdo contra las decisiones del instituto pueden acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Esto lo establece el artículo 101 de la Ley de Acceso a la Información Pública, cosa que ha sido mal interpretado porque hay muchas instituciones públicas, muchos titulares que con el afán de no abrirse y seguir con la costumbre y la tradición de la opacidad, presentan demandas contenciosas administrativas que neutralizan los efectos de las resoluciones del instituto que abren el acceso a la información pública. Perfecto, me remito a leer el artículo en comento para que los amigos televidentes puedan entender. El artículo 101, señores, que acaba de comentar el licenciado Campos, expresa lo siguiente textualmente: los particulares podrán impugnar las resoluciones. Los particulares, aquí no está hablando de ningún órgano. ¿Por qué? Porque ante el órgano es que se pide la información. Sigo. Resoluciones negativas a sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ante la Sala, está hablando de particulares. Y un funcionario solo puede hacer lo que la ley dice. A contrario sensum o diferente, de un particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Pregunto yo, ¿por qué está conociendo la Sala de lo Contencioso entonces? Bueno, habría que preguntarles a los magistrados y magistradas de la sala. Nosotros hemos sentado una postura firme y decidida en el sentido que ellos carecen de la competencia objetiva para
conocer de estos casos de acceso a la información pública. Una cosa muy diferente son procedimientos administrativos sancionatorios, donde el servidor público se presenta como persona natural ante esa sede judicial. Pero en caso de acceso a la información pública, la ley de acceso establece esta estructura institucional que comienza con la petición ante la unidad de acceso a la información pública de cada institución del Estado, y el instituto conoce a través del recurso de apelación. Pero es hasta ahí, como órgano garante, donde llega el procedimiento de acceso a la información pública. Y solo que el instituto deniegue la entrega de la información, al particular se le habilita a acudir a la instancia judicial. Pero es al particular, no al servidor público, no al titular de la institución pública. El titular de la Superintendencia de Competencia, licenciado Campos, que me acompañó en su momento, reiteró que una persona había llegado con el tema de las harineras y le había dicho, mire, ni me pongo una multa porque la voy a ir a trabar a la sala de lo contencioso. Y ciertamente se dio, ¿verdad? Obviamente es un delito penal de esta persona, que sería interesante que la Fiscalía lo investigue, simulación de influencias y delitos conexos que podríamos determinar. Lo cierto es que la Superintendencia le rebalsó el vaso, se cansó y se fue a la sala de lo constitucional, y todos sabemos lo que sucedió. ¿Van a seguir ustedes la misma suerte? Es decir, ¿van a acudir ante la sala de lo constitucional, ante la sala de lo contencioso? Seguramente nosotros, como institución garante, y dado que también ya la sala de lo constitucional ha habilitado la legitimación institucional de todas aquellas órganos garantes en diferentes derechos fundamentales, el instituto sí va a acudir a la sala de lo constitucional. Esperamos nada más esperar lo que resuelva la sala de lo contencioso para acudir a lo constitucional. Perfecto. Edinson, en relación a los demás países de América Latina, ¿cómo se encuentra El Salvador? Hemos hecho importantes avances como los que usted ha mencionado, dentro de un derecho comparado que usted acaba de decir, de la legislación vigente aplicable a la materia como este. ¿Cómo estamos, Edinson? Bueno, en otros temas yo encuentro que, y sobre todo en el marco de la subregión, El Salvador tiene una situación, digamos, de garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. No quiere decir esto que no haya cosas por hacer y por mejorar, pero sinceramente uno ve un contexto donde no se denuncian habitualmente agresiones contra periodistas o violencia contra periodistas. Hay a veces algunos casos aislados. Sucedió con algunos periodistas del medio El Faro, el medio digital El Faro, y eso lo estamos dando seguimiento. Pero en relación con otros países de la región, donde hay asesinatos a periodistas, amenazas permanentes y agresiones, creo que es una situación un tanto mejor. Tampoco estamos registrando un uso del derecho penal para criminalizar la expresión de periodistas, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, políticos, etcétera. Y eso importa mucho en una democracia, porque lo que protege la libertad de expresión es el discurso de debate público, el discurso sobre funcionarios públicos o sobre cuestiones de interés general y de interés público. Y hasta donde conocemos, ese discurso y ese debate público en El Salvador está protegido. Hay una discusión, y eso lo hemos registrado en estos días que estamos aquí, relativa a la conformación del sistema de medios, el acceso a la frecuencia y la gestión del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Y ese es un debate que, a nuestro juicio, sería bien interesante que los organismos correspondientes lo dieran, que hubiese una instancia de diálogo y de participación de todos los actores de la sociedad civil, ¿verdad? Porque también lo que interesa para tener libertad de expresión es que el sistema de medios de comunicación tenga diversidad de voces y pluralismo y diversidad de tipos de propiedad de medios de comunicación. Está bien que exista el sector comercial de medios de comunicación, es importante y cumple un rol muy importante en una democracia, pero también tenemos que tener medios públicos con autonomía e independencia del gobierno de turno, y también tiene que haber un espacio para los medios comunitarios que cumplen una función social. Y ese esquema de medios creo que El Salvador es un momento oportuno para discutirlo. Sabemos también que hay recursos de demandas de inconstitucionalidad interpuestas ante la Sala Constitucional. Sabemos que hay un sector de radios comunitarias que reclama acceso igualitario y garantías para el acceso a los medios de comunicación. Sabemos también que hay un sector público incipiente, que hay una mayor inversión, y por lo tanto sería un momento interesante para que también se modernizara la legislación sobre este tema y así seguir avanzando en distintos ámbitos y distintas dimensiones de la libertad de expresión. Siempre en un clima que creo que es
bueno en la subregión, comparado con la situación de Honduras, de Guatemala, de México, etcétera. Me parece que la situación de El Salvador es relativamente mejor. Perfecto. Y sobre ese tema, precisamente de las frecuencias, es otro caso que la Sala de lo Contencioso también, señores, ha parado y que le pedimos que diligencie, para bien o para mal. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Y bueno, continuamos nosotros, licenciado Jaime Campos, hablemos un poquito del tema de archivos. Y es que de alguna u otra forma el tema del habeas data está íntimamente ligado, y el tema de DICOM, de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que también ha dado una nota aclaratoria. Pero también vamos a hablar, porque vamos a aprovechar, sobre la iniciativa de mandarle a pedir al expresidente Alfredo Cristiani el acta de los acuerdos de paz. Cuénteme, por favor. Efectivamente, la importancia de los archivos en las instituciones públicas es clave para que exista derecho de acceso a la información pública y por ende mayor transparencia. El instituto, digamos, tiene como 3 campos importantes para conocer: el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales, ahí podemos engarzar el tema de Equifax, DICOM, y también la materia archivística. Estamos trabajando con diferentes instituciones del Estado para crear una unidad de archivos encargada por un oficial de archivos, un responsable de archivos, bajo la premisa de que sin archivos organizados no hay derecho de acceso a la información pública. También estamos comenzando a trabajar en nuestro país. La protección de datos personales es un área bastante virgen, casi que no se ha tocado, casi muy poco conocida. Ya la Sala de lo Constitucional ha emitido una sentencia que ha marcado un hito importante, porque está señalando la importancia que todos los ciudadanos, todas las personas, podamos tener los mecanismos de control de la información que manejan instituciones públicas o privadas sobre los datos personales. Es así como también una de las competencias, como te repito, que tiene el instituto es ser ente regulador, ente garante de la protección de datos personales. Esto significa que de todos los datos de la persona debe existir un consentimiento previo para que estos puedan ser divulgados y también comercializados. Ok, hasta este momento hemos conocido nosotros de ciertas personas que le siguen pidiendo este tipo de datos. ¿Qué pasaría? ¿Están pidiendo estos datos a las instituciones públicas? Están pidiendo a las personas la autorización para poder ingresar dentro de datos, algo que la Superintendencia del Sistema Financiero ha advertido que es improcedente. Bueno, de hecho, la Sala de lo Constitucional ordena en la resolución del amparo que esta base de datos de DICOM, Equifax, fuera depurada, pidiendo el consentimiento previo de todas las personas que han dado la información de sus datos. Creo que esto es muy importante porque hasta el momento se tiene acá una tradición en nuestro país que los datos, cuando suscribes un contrato telefónico o un contrato de préstamo en un banco, tus datos, das el consentimiento, pero no es un consentimiento plenamente informado. Y es importante que la gente sepa que sus datos están en diferentes bases de datos. Con el tema de archivos también es importante, se me olvidaba destacarlo, que efectivamente el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó hace poco menos de 4 semanas la entrega del documento original de los acuerdos de paz que estaban en posesión del expresidente de la República, Alfredo Cristiani. Vamos ahí al tema de que tiene que eliminarse esa mala costumbre de pensar de que la información pertenece al funcionario. La información no pertenece al funcionario, sino que pertenece a todos y todas. Es por eso que finalmente el expresidente hizo entrega al presidente actual de este importante documento que es los acuerdos de paz. Ahora, hay que destacar que lo hizo en un acto solemne y espontáneamente, ¿no? No lo hizo espontáneamente porque el instituto... obviamente le solicitó, pero claro, es decir, llegó a entregarlo. El instituto ordenó a Casa Presidencial que solicitara, que iniciara todas las medidas necesarias de investigación y requerir la información en caso de ser hallada, en este caso en el presidente Alfredo Cristiani, y requerirle esa información a Casa Presidencial para que sea custodiado en los archivos institucionales. Y obviamente esta iniciativa sale de un particular que interpuso la acción correspondiente en la institución. Nace de una petición, de una solicitud de acceso a la información pública que originalmente fue denegada
por Casa Presidencial debido a la inexistencia del documento. Fue así como esta particular acude al instituto y el instituto en apelación, mediante la prueba que se ofreció en la audiencia, determinó que efectivamente el documento ya había sido públicamente ostentado por el expresidente de la República y por eso ordenamos su entrega. Perfecto. Edinson, ¿cómo ves y cataloga el Instituto de Acceso a la Información Pública la labor que desempeña? Y como ya conversábamos, es importante decir que pasó 7 meses sin presupuesto luego que fue dada la legislación a la cual nos hemos referido. Bien, voy un pasito antes Por referido favor. a lo que decía recién este colega, en el sentido de que ¿cuál es la esencia del derecho de acceso a información pública? La esencia es que no estamos en monarquías, estamos en repúblicas. Y en las repúblicas son los gobernados quienes eligen a sus representantes y los representantes tienen que rendir cuentas y la información que produce el Estado es de la gente, es del pueblo y no es de los funcionarios públicos. Ahora, eso que suena tan bien y es tan básico y elemental en una democracia, en nuestros países, en Latinoamérica, hemos demorado hasta 180 años en reconocerlo. Desde la independencia hasta el siglo XXI no habíamos tenido instrumentos efectivos para que la gente accediera a información pública. Suecia aprobó su primera ley de acceso a información pública en el año 1760. Y en el continente americano, la ley de México fue aprobada en el año 2002. Y fue una de las primeras leyes de acceso a la información pública bajo estándares realmente de respeto a los derechos humanos y respeto al derecho a la información pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en una etapa incipiente de la transparencia en nuestros países y que por eso es muy necesario tener institución especializada en la defensa de este derecho en todos nuestros estados y todos nuestros países. Por eso saludamos que se haya creado el Instituto de Acceso a la Información Pública y también el mensaje que ha dado siempre la relatoría es hay que dotarla de presupuesto. Muchas veces los estados y los gobernantes dicen, bueno, hay necesidades sociales que atender, hay necesidades de derechos básicos que atender, lo cual es cierto y está bien, pero las libertades y la democracia también requieren un gasto y una inversión. Y es un buen gasto, un gasto bien hecho y una inversión bien hecha, porque eso se va a traducir en un mejor funcionamiento de la sociedad, en un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas y seguramente la gente informada y con más información también luego va a retribuirle al Estado en una mayor eficiencia de la actividad comercial, de la actividad económica, del desarrollo humano, de la capacitación, del conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, es bien importante fortalecer este tipo de instituciones. La Relatoría está haciendo un estudio sobre los órganos garantes de todo el continente para luego hacer una serie de recomendaciones a todos los países. Y decirle al pueblo salvadoreño que el instituto está muy bien diseñado, que es uno de los pocos que tiene la facultad de poder recomendar, pero no solo recomendar, sino de exigir con poder vinculante que el organismo entregue una información. Eso no ocurre en todos los países de América Latina. Inclusive en Uruguay, de donde yo vengo, el instituto que regula el acceso a información pública puede hacer una mera recomendación, una mera sugerencia, pero no puede exigir al organismo que entregue la información. Eso es distinto en este caso. Hay un buen sistema de designación de sus directivos y por lo tanto creo que es un modelo interesante no solo para El Salvador, sino para toda la región. Ahora hay que fortalecerlo. Perfecto. Edinson, debo de agradecerle el tiempo que ha destinado para esta su entrevista 8 en punto. Bienvenido a El Salvador y por supuesto, cada vez que venga a su país, esta es su casa también. Gracias. Muchas gracias. Licenciado Campos, un gusto haberlo tenido también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. El día de mañana nosotros vamos a recibir oficialmente la visita de Edinson Lanza, relator especial en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Los medios están cordialmente invitados para que nos acompañen. Ok, ciertamente ahí estaremos y muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta. Señores, acá en 8 en punto lo único que he escrito que es precisamente eso, que nada está escrito. Le damos un golpe de timón y es que dicen por ahí, año nuevo, casita nueva. ¿Quiere saber más información del Fondo Social para la Vivienda? Quédese con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con más. Señores, estamos de regreso. Tenemos en estudio al licenciado Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. Licenciado, un gusto nuevamente tenerlo en su casa. Sergio, gracias por acompañarnos. Qué gusto, muchas bendiciones y contento de estar compartiendo estos minutos con usted
tenemos información importante para la población salvadoreña. Y seguro la gente está muy pendiente, pegada a su televisor. Arranquemos conociendo un poquito sobre cuáles son las mejoras que usted está implementando en la política de crédito al interior del Fondo Social para la Vivienda. Bueno, deje decirle, Sergio, que este esfuerzo está basado en un análisis financiero, económico-financiero que hicimos en la institución, y vimos que sin perder la rentabilidad de la institución podíamos beneficiar al usuario o al potencial usuario del Fondo Social. Con esta baja de tasas de interés estamos beneficiando tanto al sector formal como al sector informal, y por qué no decirlo, el sector informal es el que está saliendo más beneficiado porque andamos aproximadamente en 2 puntos porcentuales la baja de las tasas en todas las líneas que el Fondo Social para la Vivienda tenemos. Llámese vivienda nueva, vivienda usada, construcción de vivienda, compra de lotes, el programa de viviendas cercanas que es para los hermanos en el exterior. En todas ellas, en esas líneas de crédito, tenemos buenas noticias para la gente que está pensando adquirir un crédito con el Fondo Social para la Vivienda. Ok, ¿cuáles serían las áreas en algún momento que podrían verse beneficiadas con estos créditos que usted hoy por hoy está planteando? Bueno, comenzando por el tema de los proyectos de Fonavipo, ya teníamos una tasa preferencial del 6% y hoy vamos con el 5,5%. Esto nos permite, Sergio, ampliar la base de una buena cantidad de familias salvadoreñas que tal vez por $10 no calificaban en el programa de Fonavipo. Hoy con esto ampliamos la base y mucha familia va a salir beneficiada. Con el tema de vivienda de interés social, hasta $31,000 estamos manejando la tasa del 6% y para el sector de ingresos variables el 8%. Esta es una tasa muy buena, muy competitiva, que permite pues abarcar muchas más familias salvadoreñas. Todo es vivienda nueva. Para el sector de vivienda de $31,000 hasta $125,000, que es el que hemos mejorado el monto de crédito para las familias salvadoreñas, hemos bajado del 8,5% al 8% en el sector formal, pero en el sector informal hemos bajado del 12,5% al 10,5%. Ahí son 2 puntos porcentuales que ya en una cuota anual, en el plazo que usted paga un crédito, son reducciones muy significativas que beneficiamos a la gente. También para lo que es vivienda usada, vamos a la vivienda usada, con créditos de hasta hasta $15,000, que es la mayor base de la población que necesita el apoyo del Fondo Social. Hemos bajado el 7,97% al 7,5%, tasa preferencial. Ya yéndonos un poco más a la vivienda de interés social de hasta $31,000, del 9% bajamos al 8%. Ahí tenemos un punto porcentual que va en beneficio directo de la familia salvadoreña. Pero ya para las viviendas de $31,000 a $125,000, que es el máximo monto que estamos proporcionando, hemos bajado también del 10 y del 9,25 al 9%. Para el sector de ingresos variables, siempre del 12,5 al 10,5%. Una noticia importante para lo que es la vivienda recuperada. Aquí hemos hecho 2 ajustes importantes. Del 7,97 hemos bajado al 6% y hemos ampliado el plazo de 25 a 30 años plazo. De tal manera que aquí beneficiamos la familia que más necesita el apoyo del gobierno a través del Fondo Social para beneficiar con vivienda recuperada. Hay también una variación en cuanto a la compra de lotes. El Fondo Social tenía una limitante que no podíamos dar más de $25,000. Y ya un lote en el área urbano de cualquier municipio ya no hay lotes de $25,000. Entonces incrementamos a $50,000
dólares la compra de lote, al 10% de prima, ¿verdad? Con tasa del 9% para el sector formal y del 10% para el sector informal. ¿En cuánto estaba antes para el sector informal, para que la gente pueda poder percibir cuál es el beneficio que se tiene? Bueno, la tasa de interés era del 12,5%, ¿verdad? Y el plazo eran 15 años y la prima era del 30%, hoy lo hemos bajado al 10%. Entonces, son noticias importantes, porque si alguien estaba pensando comprar su lote y después construir su vivienda, pues esta es la alternativa que tenemos ahora a través del Fondo Social para la... Perfecto. Mire, yo me froto las manos porque a mí me encantan las buenas noticias. ¿Y desde cuándo la población salvadoreña va a empezar a percibir esta mejora, o desde cuándo, licenciado, se va a empezar a implementar estas medidas? Sí, todos los créditos que aprobamos ya desde ayer lunes están con las nuevas tasas de interés. Efectivo desde lunes 17 de noviembre, de aquí en adelante, todas estas variables aplican para tanto el sector formal como el sector informal, que es el que ha salido todavía más beneficiado con esta reducción de tasas. Perfecto, y aplican de aquí para adelante. Es correcto. Para los nuevos créditos, perfecto. Es correcto. ¿Qué sucede, licenciado, cuando de pronto alguien dice, mire, ni aún así me alcanza, hombre? Entonces, pero yo tengo mi esposo, tengo mi salario, ella tiene mi salario. Podemos unificar, hacer una sola sumatoria y al final sacamos casito terreno. ¿Podemos? Es correcto. El fondo ha evolucionado en el tema de la forma de atender a los ciudadanos. Anteriormente, si hacemos memoria, solo se atendían a los cotizantes del Seguro Social. Después se incorporaron a los cotizantes de las AFP y del INPEP. Ahora no, Sergio, ahora 2 amigos, 2 amigas, el papá, la hija, o la mamá y el hijo, pareja, estén casados o no, pueden perfectamente tramitar un crédito a través del Fondo Social. Es decir, con el gobierno del cambio lo que hemos querido hacer es ser, en toda la política crediticia, ser incluyentes. No podemos negarle el derecho de una vivienda a 2 personas que quieren comprarse una vivienda. Como le digo, independientemente sean parientes o no, el tema es que estén de acuerdo a sumar salarios para comprarse una casa, y en muchos de los casos, cuando una de la pareja, ya sean casados o no casados, adquiere ya la capacidad para hacerle frente al crédito por sí solo, le piden a la otra persona que le venda el derecho y le atendemos también esa operación para que quede una sola persona pagando el crédito. Yo me consigo una amiga y compra su casa. Le digo a María Los Aquinos, que por cierto usted la conoce, sí, y con gusto, supuesto. Y sacamos una casita, perfecto. Tengo otra pregunta rápidamente, porque seguro usted se la está haciendo en la casita. Fíjese que yo ya tengo una casita, pero he visto una ganga por ahí y yo la quiero sacar. ¿Puedo sacar una segunda casa? Ese es otro cambio importante, que bueno, usted está tocando los puntos fundamentales. Anteriormente, un segundo crédito tenía condiciones un poco más duras, más tasa de interés, más prima, etcétera. Ahora la buena noticia, Sergio, es que el segundo crédito o el tercer crédito que usted quiera para adquirir vivienda se va con las mismas condiciones que estamos hablando ahorita acá, con las mismas tasas de interés, con los mismos requisitos, con las mismas primas, que vamos a hablar también de los beneficios de un crédito otorgado por el Fondo Social para la Vivienda en cuanto a tasas, que ya lo dijimos, pero también en cuanto a primas se refiere. Nosotros hemos modulado un cuadro con los 7 bancos del sistema y el Fondo Social para la Vivienda. Hemos modulado un crédito de $50,000. Nosotros cobrando el 10% de prima, que equivale a $2,500, ¿verdad? Nos queda una cuota de $366.61. En relación a las otras cuotas de los bancos, por ejemplo, Banco 1, porque por número los hemos seleccionado, cobrándole $5,000 de prima a 30 años, le queda una cuota de 343, que la diferencia son $20 más. Imagínese usted, toma
343.65, lo multiplica por 12 meses y lo multiplica por 5 años, eso es lo que está pagando más una familia que se aplica a lo tradicional en el sistema financiero, tomando un crédito a través del Fondo Social para Perfecto, solamente dígame sí o no, por favor. Si alguien tiene un crédito, ¿se puede ir con el Fondo Social para la Vivienda? Es correcto. Dios mío, me va a dar la solicitud. Un gusto, señores, que nos hayan acompañado. Licenciado, lo tengo que volver a invitar más seguido porque aquí nos encantan las buenas noticias. Gracias por habernos acompañado, que el Señor lo bendiga. Y muchas bendiciones también para los televidentes y también para usted, Sergio. Qué gusto, de veras. Gracias a usted. Señores, un placer que nos haya acompañado. Estas son las clases de noticias que nos gusta dar todas las noches acá en 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, hoy martes 18 de noviembre del 2014. Así son las cosas, hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos. A continuación,